Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Balcázar Nava y junto con el equipo que pueden observar en esta diapositiva vamos a presentar el trabajo de la adaptación del inventario integral de crecimiento en una muestra de población adulta en México. A manera de introducción, el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico son dos constructos que surgen en la psicología positiva hacia 1979 con autores como Riff y Case, que han sido eminencias que han trabajado sobre esta línea. El bienestar subjetivo es una valoración que nosotros hacemos de qué tan satisfechos estamos con aspectos globales de nuestro ser, de nuestro actuar, y donde lo que predomina es un estado de ánimo positivo. Hay tres dimensiones o tres aspectos que son característicos en este bienestar subjetivo. En primer término, como su nombre lo indica, es una valoración o una percepción subjetiva que la persona tiene de sí misma y que resulta de la experiencia de la experiencia vital. En segunda, es una evaluación o una dimensión global que da cuenta de diferentes áreas de la vida, como el aspecto laboral, escolar, de la pareja, de la familia, y básicamente lo que incluye es una medida positiva. En este sentido, el bienestar subjetivo ha sido evaluado por diferentes autores. Tenemos, por ejemplo, el inventario de bienestar subjetivo de Riff y algunos otros instrumentos que se han creado. Cuando nosotros decidimos evaluar este constructo, encontramos el inventario integral de crecimiento, que en su versión original en inglés fue de tal forma hecho que representa una medida bastante confiable y válida, y por lo tanto fue traducido y fue adaptado en diferentes países, aunque la versión en castellano no tenía los criterios suficientes como para ser considerado, porque tiene algunas dificultades en su traducción, por lo cual esta versión se tradujo y se adaptó en esta muestra de investigación. El objetivo de esta investigación fue que nosotros determinamos obtener las evidencias de confiabilidad y de validez de este inventario en una muestra de adultos. Participaron en esta investigación 300 adultos. Entre los criterios de inclusión es que fuese gente de 18 años o más, de sexo indistinto y que pudieran leer y escribir, y además de eso contar con un acceso a las redes para poder contestar o contestar en el formato de lápiz y papel. Todos participaron de manera voluntaria. La muestra quedó constituida por 76 hombres y 224 mujeres entre 18 y 70 años. Pueden apreciar ahí la media y la desviación estándar. El inventario integral de crecimiento, el CID, en su versión en castellano, está integrado por 54 reactivos. Estos 54 reactivos se agrupan en 7 dimensiones que al mismo tiempo se subdividen en 18 factores, 3 de los cuales están redactados de manera negativa y el resto en sentido positivo, de tal manera que cuando se hacen las recodificaciones y se suman los puntajes totales, un puntaje más alto revela un mejor funcionamiento positivo en las áreas que evalúa. Estamos hablando de 54 reactivos en escala tipo Likert que van de 1 al 5, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, con una consistencia entre 0.71 y 0.96 para sus subescalas y con un alfa total de 0.94, de acuerdo con lo que reportan sus autores originales. Para poder aplicar el CID se hizo previamente un proceso de traducción de la versión en inglés a una versión en español, y posteriormente se hizo una retraducción
para asegurarnos que el instrumento había sido traducido adecuadamente. Una vez que quedó la versión en castellano, se hizo un pilotaje con 5 personas adultas que dieron algunas recomendaciones en cuanto a las instrucciones, en cuanto a los reactivos y en cuanto al formato en el cual se presentó la versión final. Esta versión final se elaboró en un formulario electrónico, pero también se hizo en formato impreso para poder acopiar la muestra de manera más rápida. Y cuando tuvimos las 300 aplicaciones completadas, se realizaron los análisis estadísticos utilizando el SPSS en su versión 25. En cuanto al procedimiento estadístico, se utilizó estadística descriptiva, se hizo un análisis factorial para dar cuenta de la validez y se obtuvo el alfa de Cronbach que nos arroja el resultado de la confiabilidad. Como pueden apreciar en los resultados, se hizo primeramente una prueba de esfericidad y una prueba de adecuación muestral. El resultado del KMO nos indica que tiene un valor de 0.929 a un nivel de significancia de 0.05, lo cual habla de que podíamos realizar el análisis factorial correspondiente. Se hizo un análisis factorial exploratorio que arrojó 12 dimensiones. Como pueden apreciar en el gráfico de sedimentación, el punto de quiebre está aproximadamente entre los factores 5 y 7, por lo cual se decidió hacer un análisis factorial confirmatorio forzando el instrumento inicialmente a 8 factores. Viendo que la estructura no era la adecuada, se forzó a 6 y finalmente quedó en 5 factores. Como puede apreciarse en esta tabla, los 5 factores fueron denominados de acuerdo a lo que en su conjunto evaluaba cada uno de ellos. El primer factor, denominado bienestar subjetivo positivo, explica el 18.11% de la varianza. Se integra por 20 reactivos. El segundo factor, denominado bienestar subjetivo negativo, está constituido por 9 reactivos y tiene una varianza de 9.29. El tercer factor, denominado relación con nosotros, tiene una varianza de 7.96 y quedó conformado por 8 reactivos. El factor de dominios quedó constituido por 4 reactivos con una varianza de 6.78 y el último factor, denominado confianza en la comunidad, está constituido por 5 reactivos que tienen una varianza de 4.45. En su totalidad, de los 54 reactivos que inicialmente integraban el SID, quedaron solamente 46 reactivos que en su conjunto explican el 46.58% de la varianza, lo cual nos da cuenta de la validez del instrumento. Como pueden apreciar en la tabla 1, aquí se muestran las cargas factoriales del análisis de matriz de componentes, resultado del análisis factorial. En algunos casos, y como les comenté, algunos reactivos tenían cargas compartidas o bien no tuvieron carga, por lo cual se decidieron eliminar algunos reactivos y en su versión final el instrumento quedó constituido por 46 reactivos. En el caso del alfa de Cronbach, este se obtuvo para poder dar cuenta de la confiabilidad. El alfa total para esta escala fue de 0.95, lo cual pues habla de una confiabilidad bastante alta. ¿Qué podemos concluir a partir de estos resultados? En primer término, que en la versión original el instrumento SID estaba constituido por 18 factores que al mismo tiempo se agrupaban en 7 dimensiones
y que en esta versión final quedó constituido por 5 dimensiones. No obstante esta reconfiguración, se sigue respetando la esencia teórica del constructo de bienestar subjetivo en su dimensión positiva, como pueden apreciar en los nombres que se le dieron a estos factores. De la versión original de 54 reactivos, la versión adaptada queda con 46, con una validez bastante alta de 46.58, lo cual nos indica que podemos aplicarlo en muestras parecidas, además de que su confiabilidad es bastante alta. Entonces, este instrumento en su versión adaptada puede utilizarse con fines de investigación o para el diagnóstico de una manera confiable y válida. Muchísimas gracias.